noches. Buenas noches. Último programa del año. Último programa. Porque ya el próximo martes es 24. Así que aquí El otro es finaliza 31. este ciclo de la tapa. Y bueno, veremos qué pasa el año que viene. ¿Qué sé yo? Yo espero que sigamos. Yo espero que sigamos. Dios dirá. Dios dirá. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas ¿Qué hora cosas. es? Una casi excluyente, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 11 y moneditas. 11 moneditas. Dentro de menos de una hora, supuestamente, está arribando al país Gustavo Parino. Ujú. Va a arribar al aeropuerto de Seiza por el vuelo LAN Chile 123. Pero tiene que ver eso No termina con... ahí la cosa, No, tiene mucha más información. ¿Quién lo va a ir a buscar? Yo puedo arriesgar, pero si lo tenés, decilo. Domingo Cavallo va a ir a buscarlo directamente a Ezeiza, a Gustavo Parino. A esta hora y a A esta Ezeiza, el hora, ex ministro a Ezeiza. Cavallo. Es un gran desafío, es una apuesta muy fuerte. Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, va a esperarlo a Gustavo Parino directamente en Ezeiza. Directamente en Ezeiza. Bueno. Minutos faltan, minutos nomás. Es una apuesta muy fuerte. Quiere dar una demostración que la situación es seria, es complicada, es controvertida y que está completamente en desacuerdo de lo que dictó la justicia al procesar a Gustavo Claro, Parino. recordemos, Alfredo, que teóricamente Parino, no bien baje la escalerilla del avión, tiene que quedar detenido. Sí, sí. Exactamente. ¿Eh? Ujú. Ahora, el gobierno a todo esto, ¿cuál fue la respuesta? No, la respuesta en el gobierno fue unánime. Sacado algunas cositas de Menem en Recife primero y en las últimas 24 horas en Fortaleza, Brasil. Acá en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, existió prácticamente un vocero para unificar el discurso. ¿Cuál es? No vamos a hablar, no vamos a responder, que el ex ministro siga yendo a la justicia, pero que vaya con pruebas y se haga cargo. Nosotros acá no tenemos nada, pero nada que contestar. Que la cosa siga por la justicia. Ujú. Otro de los temas que ayer, ya que seguimos hablando del tema de Domingo Cavallo, ayer estuvo en Mendoza. Él estuvo participando de la reunión de la Fundación Mediterránea de la zona de Cuyo, con sede en Mendoza, y en algún momento dijo, bueno, voy a probar cómo es la sensación con la gente. Caminó desde el estacionamiento hasta la Fundación Mediterránea, yo estaba junto con él y otros periodistas, íbamos caminando y la sensación era que la gente tenía dos actitudes. Una, la sorpresa de ver a Domingo Cavallo caminando tranquilamente por la calle, a pesar de lo que había dicho el gobierno, que iba a desfilar, que después vamos a contar hoy el desfile que tuvo por las oficinas de Galeano, por el tema de la AMIA. La gente se acercaba y le decía, siga con este tema que le hace bien al país. No le decía, usted es tal cosa, tal otro, tal otra. Le decía, siga. Tiene que haber una limpieza del tema de la corrupción en Argentina. Fueron mensajes muy fuertes entre la gente que se sorprendía y la gente que lo saludaba. No había un rechazo, que era una de las encuestas que decían, ¿a quién le cree en este momento? Exacto. Hay una situación bastante conflictiva en ese caso. Recordemos un poco lo que hablamos en el último programa, el tema de la justicia, ¿no es cierto? Si podía ser utilizado de alguna forma por Domingo Cavallo para hacer pie a la capital federal en las próximas elecciones. Por lo que vos estás diciendo, se puede colegir que la gente, a Cavallo, al menos en Mendoza, le cree. Sí, tal Bueno, cual. y las encuestas en Capital le están dando bastante bien, ¿eh? Le están dando bastante bien, con una intención de voto cercana al 40%. Con lo cual, digamos, vamos a ver cómo puede capitalizar él esto, o si, como bien dice el gobierno, la justicia, digamos, va a tener que presentar toda la cantidad de pruebas suficientes que sean necesarias para esclarecer estos temas en un sentido o en otro, ¿no? Otro de los detalles hoy fue la comida de la Fundación Mediterránea acá en Capital Federal. Cavallo no pudo asistir porque estaba en los despachos de tribunales ahí en Comodoro Pi, viendo que era, respondiendo al tema de La AMIA. del tema de la AMIA, porque había dicho que la justicia no quería investigar y que el gobierno no quería investigar. Les cuento el detalle de la fundación y después vos, Darío, le contás el tema de lo que pasó hoy en Comodoro Pi. En el tema de la fundación, como no pudo participar, hubo comentarios. El ex viceministro y después titular de la EGI, Carlos Sánchez, tuvo que exponer su gira por los países de Asia, que lo acompañó incluso a parte del gobierno. Pero después, uno de los comensales que estaba ahí le pidió, bueno, ya que está aquí un conocido y gran contador de cuentos, que es Kuznier, que es un hombre de la Fundación Mediterránea, que cuente un cuento. En ese momento Kuznier se levantó
pidió el micrófono y dice, de ninguna manera, yo no voy a contar ningún chiste. En estos momentos donde Caballo está respondiendo en tribunales, no es momento para chistes, es momento para unirnos. Que salgan los de la Fundación Mediterránea, los que se quedaron callados en otros momentos y que gozaron del tema del gobierno y de trabajar por amigo Caballo, que lo respalden. ¿Y cuál fue la respuesta de los empresarios que estaban ahí? Un aplauso y en un momento mucho silencio, pero después trataron de decir, no, lo vamos a acompañar, y dentro de poco va a haber una respuesta por parte de la Fundación Mediterránea en apoyo de Caballo. Tengamos en cuenta, Alfredo, que esto es casi una característica de la Fundación Mediterránea, y por eso mismo Caballo en este momento está yendo a Ezeiza a esperarlo a Parino, a quien fue hombre de su riñón y funcionario mientras él estuvo en el Ministerio de Economía. Digamos que es Caballo quien ha inculcado a la Fundación Mediterránea espíritu de cuerpo y de solidaridad. Ahora, ¿en el tema de la AMIA? En el tema de AMIA no hizo muchas declaraciones con respecto al tema de la AMIA. Beraja relativizó prácticamente la importancia de lo aportado por el ex ministro Caballo, dijo que, bueno, que no había elementos, que no había pruebas realmente, sino que eran conjeturas de Domingo Caballo en el sentido de que había obstáculos para la investigación por el tema de la AMIA. Tuvimos acceso, nosotros lamentablemente nos lo hemos olvidado, a las declaraciones de Caballo, y de allí se desprende que no fueron realmente muy pero muy fuertes las expresiones del ex ministro ante el juzgado, ¿no? Sí, o sea, él se refirió a que falta reforzar la seguridad en las fronteras y volvió digamos, a acusar la existencia de mafias. Digamos, hizo mucho hincapié en la existencia de mafias en la República Argentina, etcétera, etcétera, pero en el tema de la AMIA no dio nombres y no fue muy contundente sus declaraciones. Exacto. ¿Quieren que les dé un bocadillo? Sí. Y después lo podemos seguir charlando. Ustedes saben que a partir del 1 de enero del 97, supuestamente comienza el sistema de libertad para elegir la obra social. ¿Sí? Sí, sí. Es mentira. ¿Cómo que Eso es mentira. Decididamente es mentira. El 1 de enero lo que va a poder hacer uno es, si uno está disconforme con su obra social, ir a otra obra social y decirle, mire, yo estoy disconforme porque no me atendieron. Bueno, lo atendemos. La otra obra social que a mí me atendía y que en ese momento yo estaba disgustado, le va a tener que pagar esa obra social a la otra. Yo voy a seguir perteneciendo a esta. Si esto es como vos decís, Alfredo, que yo no tengo dudas, lo que nos debiéramos preguntar es si esto no es parte de la negociación y del acuerdo al que quiere arribar el gobierno con la CGT por la flexibilización laboral. Dos puntos más. Uno, los sindicatos van a seguir negociando todos los contratos en materia de obra social. Exacto. Y en segundo lugar, la ultraactividad va a tener una vigencia todavía de 5 años más. O sea que los dineros de las obras sociales van a seguir en manos de los sindicatos por 5 años más. O sea que, reforzando un poco lo que dice Alfredo, creo que tu teoría no está muy desacertada. No está desacertada. Ok, ya venimos, 11 y 10 de la noche. Falta poco para que lo busque Caballo Parino. Exactamente. Sí. LAN Chile, 1, 2, 3. Vamos a hacer todo nuestro paso. Los amigos. Está bien. ¿De hielos vas a decir algo? Firmaron el dictamen, ¿eh? Firmaron el dictamen de hielos continentales. Sí. A ver, corte un cachito. Firmaron, está en discusión 3 firmas, porque se dice que los hielos, los tratados no se pueden votar con disidencia. Entonces hay 3 tipos que firmaron en disidencia que lo que quieren. Y bueno, 23:12, pasaron 2 minutos y estamos con Juan Pablo Cafiero. Muchísimas gracias por haber venido. Juan Pablo, 2 o 3 preguntas fundamentales que a esta altura nos llama la atención. ¿Va a haber un acuerdo con el FREPASO? ¿No va a haber el FREPASO con el radicalismo?
Hoy lo escuché a Rodolfo Terraño y decía, voy a utilizar todos mis elementos, voy a tratar de juntar a toda la cúpula de la Unión Cívica Radical para que no se pierda esta gran posibilidad de hacerle frente al gobierno. Pero por el otro lado el Chacho Álvarez dice, no, no puede ser, quieren hablar por distritos y nosotros queremos hablar de un todo global. Bueno, esa es una diferencia que puede parecer de matices a esta altura, pero que señala una percepción distinta de cómo debe encarar la oposición en este momento la tarea de preparar, ir generando las condiciones de reemplazo, si es que realmente la oposición quiere ser alternativa de gobierno en la Argentina. Que esta es la primera pregunta que hay que hacer. Si quiere ser alternativa, quiere gobernar de manera distinta, quiere hacer un recambio de hombres, de fuerzas, de ideas, de nuevas convergencias, tiene que desde ahora plantearse ese cambio. El radicalismo insiste más, yo creo que ahí el expresidente Alfonsín tiene un peso muy grande en esta decisión de que la alianza debe esperar hasta el año 99, que ese es el momento. Nosotros pensamos que para el año 99 se van a ver diluido algunos de los aspectos que son hoy centrales y que de alguna manera es querer asociar al cronograma electoral las necesidades que hoy la gente le plantea a la oposición. Hoy la gente le reclama a la oposición prácticamente muchas cosas que le reclama el propio gobierno. Le reclama propuestas para el tema del empleo, le reclama propuestas para el tema de la producción, para el problema de la seguridad, para el problema de las garantías, la libertad, del sistema judicial, del Consejo de la Magistratura, de muchos temas. Hoy nosotros tuvimos en el Congreso una jornada sobre el tema de hielos continentales. Bueno, la sociedad, quienes llamaban por teléfonos al Congreso, reclamaban una posición firme y enérgica de todos los que no estábamos de acuerdo con este tratado que se quiere firmar sobre los hielos patagónicos. En consecuencia, nosotros tenemos que escuchar ese mensaje de la sociedad y además tener en cuenta que las experiencias como el apagón y otras han mostrado que hay capacidad para interpretar adecuadamente la sociedad. Esperamos que el radicalismo revea esta postura, porque esto de discutir provincia por provincia, un distrito sí, un distrito no, da la imagen de que los problemas del país no son nacionales y de que la pulseada con el menemismo puede estar fraccionada de acuerdo a la circunstancia de posicionamiento en cada lugar. Hay una concepción, no sé si malinterpreto a la población, en cuanto a que es una oportunidad para el FREPASO para tomar como si fuera una estructura nacional, como que tiene su posición en Capital Federal, pero no en todo el país. Y utiliza el radicalismo para justamente que le dé ese marco a nivel nacional de partido histórico que tiene 100 años, la UCR. Y por otro lado, el radicalismo dice, no, en la provincia de Buenos Aires vamos a pelear nosotros un mano a mano, no queremos que venga el FREPASO. No lo entiendo eso, decididamente no lo entiendo. Bueno, esa es una de las hipótesis que hay. Nosotros hemos desarrollado con mucho éxito el FREPASO ahora como confederación en todo el país. Nos sentimos fuertes para el proceso electoral que viene, pero es que esa es la diferencia. Nosotros no pensamos en nuestro ombligo y en nuestra necesidad como FREPASO de crecer un poco más en La Pampa, un poco más en Neuquén, un poco más en algún distrito del conurbano o en Formosa, instalarnos, sino que lo que pensamos es que las necesidades del país son de un tamaño tan grande donde al presidente Menem le quedan 3 años de gobierno. Tiene que haber una fuerza de oposición ya articulada, ya gobernando la mayoría de las cámaras legislativas, que garantice la gobernabilidad del país. Usted observe la encuesta de opinión favorable a la gestión del presidente Menem en este momento y usted se da cuenta que con el 12-13% que le está dando de aval en la opinión pública está deslegitimada cualquier decisión que se quiere tomar. Esta decisión de hielos que estábamos viendo antes está deslegitimada porque quien la empuja no se plantea su propia continuidad. Y todos sabemos que además el partido oficial va a tratar de cambiar de discurso, va a decir, el modelo fue bueno hasta esta etapa, ahora venimos nosotros a reemplazarlo y a querer mejorar algunos de los aspectos que han quedado vacantes acá. Ha quedado el tema social, ha quedado el tema del federalismo, ha quedado vacante el tema de la educación pública, bueno, en fin, los temas que se consideran centrales. Y para nosotros eso, permitir que el discurso se plantee en esos términos más adelante, es de alguna manera no haber asumido la responsabilidad. Nosotros invitamos al radicalismo y yo creo que en el radicalismo hay hombres de muy buena fe dispuestos a hacer esta convergencia.
y esperamos que vayan bien las conversaciones dentro del radicalismo. Pero el tiempo pasa y nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y paralizados por esta situación. Así que el FREPASO camina en todo el país. ¿Se han puesto una fecha límite para estas discusiones? Y los hechos se producen en estas horas. Si en estas horas no hay definiciones importantes, nosotros... Estas horas estamos hablando antes de fin de año. Claro, de alguna manera nosotros no hemos entrado en un impasse ni hemos puesto en paréntesis nuestra actividad. Estamos trabajando, por ejemplo, el viernes con el tema del rechazo de la sociedad al tema Hielos para estar todos con una escarapela, con una identificación de nuestro rechazo de esta tesis del gobierno. En otros temas estamos caminando conjuntamente, en temas sociales, en temas laborales, en algunos aspectos prácticamente los bloques parlamentarios del radicalismo y del FREPASO funcionan con una misma sintonía. Pero si eso no se traslada a expresar que nacionalmente, en todo el país, el radicalismo está dispuesto a compartir con la multisectorial, con los sectores sociales, con el FREPASO, con los partidos provinciales. Yo creo, voy a decir algo, perdón por la petulancia, pero esta oferta generosa que le hace hoy el FREPASO, porque el FREPASO viene a ser la segunda fuerza electoral en el país. Entonces tampoco ha dejado de ser un fenómeno metropolitano. Y hoy en muchas provincias el FREPASO se desarrolla como la fuerza con mayor energía en esto. Pero nosotros no nos interesa ser nosotros, nos interesa cambiar el rumbo en la situación económica y social del país. Eso es lo que nos interesa. Un paréntesis, Cafiero. Para ir al referéndum, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son los pasos con el tema Hielos, no? Para una consulta vinculante, para un referéndum vinculante, lo que necesita es la aprobación de una ley que convoque en ese sentido. ¿Los tiempos para esto? No, se tiene que nosotros estamos impulsándolo ahora, queremos que estamos en condiciones de poder hacerlo, atento que este es un tema que forma parte del periodo extraordinario. No es así el caso de Iniciativa Popular. Iniciativa Popular sí, ahí están los requisitos de cantidad de firmas y de porcentaje de población que tiene que pedir que determinado proyecto se trate durante el año legislativo, sería el año 97. Para esto lo que necesitamos es la aprobación de una ley para que los ciudadanos con los elementos, haciendo una campaña y explicando todos estos temas y llevando los mapas, toda la cartografía, para que la gente opine por sí o por no en función de este acuerdo. Y nosotros decir que vamos a ser esclavos de lo que decida la gente en las urnas. Si la gente dice que estábamos equivocados y que el acuerdo era beneficioso para los intereses argentinos y la gente resolvió así, nosotros revisaremos nuestra posición. Estamos convencidos que en materia de hielos patagónicos hay una cesión de 1.057 kilómetros a Chile, que creo yo que la herida que deja daña el proceso de integración, que es muy necesario. ¿Ustedes tienen cómo demostrarlo con los mapas y todo eso? Por supuesto, nosotros tenemos toda la cartografía oficial, que es la cartografía que ha surgido de los tratados y de todos los trabajos que han realizado los peritos de marcadores en la zona y de lo que dice el propio laudo, para demostrar claramente que estamos en territorio argentino y que esta cesión es absolutamente innecesaria y que forma parte de un legítimo convenio político que en su momento habrá firmado el presidente Menem con el presidente chileno Elwin, pero que hoy está a la vista de que daña al patrimonio nacional. Me quedó una duda en cuanto al tema anterior de la alianza UCR y el FREPASO. Yo lo escuché hoy a Terraño y Terraño dijo: yo no tendría ningún inconveniente en ir a una interna y que se decida o el representante, supongamos Terraño o el Chacho Álvarez, y que de la alianza salga de una interna del partido, de los dos partidos, internas abiertas. Interna es un tema secundario, porque la interna, ¿qué significa? No. Una cosa es ser número uno, otra cosa es ser número dos. Pero vamos a lo siguiente, vamos al siguiente esquema. No, yo sé que no es lo mismo, pero es un tema secundario. Primero uno expresa la voluntad de la alianza y dice: nosotros vamos a marchar una convergencia en todo el país y la oposición se une para cambiar las cosas en Argentina. Esa es la voluntad política. Pero los dos tienen la misma voluntad política. No es la misma voluntad política. No, porque el radicalismo dice que la voluntad esa se expresa en segmentos y en fracciones de distrito, de una provincia sí, una provincia no. Entonces, es decir, no hay conciencia total en ambas fuerzas que la unión beneficiaría, digamos... Claro, nosotros queremos convencer al radicalismo de que es importante
la convergencia, No es la un alianza nacional. No es un problema de distritos que queremos estar juntos No en es un San poco Luis como y dice separados. Cosimarro, que hay un tema, digamos, de quién va a liderar primero, esto. quién va quién va Nosotros no segundo. tenemos ninguna dificultad. Si el método es el de las internas abiertas, será de las internas abiertas. Si es con lista de preferencias, será lista de preferencias. Nosotros no tenemos dificultad con ningún método, siempre que sea un método democrático y razonable. Pero no estamos discutiendo la lista con el radicalismo, a ver quién va primero y quién va segundo. Eso nosotros... El Frepaso es una fuerza que generosamente avanza Una a la buena convergencia. pregunta. ¿Hablaron- Quiere conocer la voluntad hablaron de de sus una- interlocutores. ¿Hablaron de una plataforma de puntos coincidentes? Por supuesto, de esto se viene conversando en la multisectorial. Pero Hay no puede ser que equipos, han tengan, conversado. claro, pero no puede ser que tengan tantos puntos coincidentes y no se pongan de acuerdo quizás en lo formal, que no tiene, lo que usted dice que no tiene nada que Exactamente, ver. nosotros, no, yo digo que no tiene nada que ver el tema de las internas, que el tema de las internas no es un tema que domina el escenario de manera significativa y conceptual. Lo conceptual, lo sustantivo es la idea de que la oposición tiene mucho que hacer por el país ya y no tiene que esperar al 99 para empezar a gobernar. Cafiero, muchísimas gracias. Y ahora sí, por sí o por no, antes de fin de año tiene que resolverse esta unión. Y de alguna manera sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos. Estamos con Humberto Toledo. Humberto Toledo, ex vocero presidencial, hasta hace una semana embajador argentino en Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas noches, Toledo. ¿Cómo estás, Darío? Yo quiero hacer una especie de introducción y que en todo caso usted me corrija o que vayamos conversando sobre el tema. Hay varias versiones sobre su alejamiento, sobre su cese de las funciones de Costa Rica. Aquí lo que se ha dicho y lo que se ha difundido a través de la prensa es que su relevo está motivado en supuestas conversaciones no autorizadas por la Cancillería Argentina para legalizar y convertir en partido político al MTP y en todo caso avanzar en un indulto a quienes participaron en el copamiento de la tablada. La primera pregunta sería si este es el real motivo del alejamiento de la embajada en Costa Rica. Mire, hay dos temas centrales en este lastimoso caso que nos obliga a pedirle disculpas a los argentinos por envolverlos nuevamente en un problema político interno entre funcionarios del mismo gobierno y del mismo partido. Esto debería avergonzarnos y terminar con este estado de cosas. El segundo tema es el caso específico de la situación con Costa Rica, que no tiene absolutamente nada que ver con mi alejamiento. Mi alejamiento está motivado en una decisión personal del ministro Di Tella de manifestarse en contra de los embajadores que designa el presidente Menem. A mí me lo dijo cuando asumí la función, me dijo: yo no quiero que vos seas embajador. Y yo en ese momento pensé que aceptar sería un error, pero después comprendí que era lo correcto, porque en realidad a los embajadores los designa, según dice la Constitución Nacional, el titular del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que yo estaba haciendo era cumplir con la ley. El caso específico es un caso donde el gobierno de Costa Rica decide tomar intervención por petición de un grupo de dirigentes políticos de la República Argentina, entre ellos Simón Lázaro, Alfredo Bravo, la señora de Bonafini, Pérez Esquivel, que se interesan por la situación de los presos de la tablada.
Nunca llevé adelante gestiones para el movimiento Todos por la Patria y nunca realicé gestiones para las señoras Gorriarán, hijas del terrorista preso, sin autorización de la Cancillería. Esa es una posición que quiero dejar absolutamente clara porque la Cancillería lo sabe. Usted quiere decir que no desobedeció órdenes y que todo lo que usted avanzó estuvo autorizado, en todo caso, por el máximo responsable de la Cancillería, es decir, Guido Di Tella. Mire, yo entiendo que las gestiones que la Cancillería lleva adelante tienen la autorización del ministro Di Tella. Y no hablo de ministro y no de canciller, porque en realidad en la Argentina no existe canciller. Canciller existen en los regímenes parlamentarios, como en Alemania. El señor Kohl es canciller, que es jefe de gobierno. Acá es un ministro del Poder Ejecutivo. De manera que el ministro Di Tella debería haber estado al tanto de las gestiones que estaba realizando el gobierno de Costa Rica a través de la Embajada Argentina, porque hay un sistema de comunicación de la Embajada con el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con algunas declaraciones que usted hizo el fin de semana, ¿se puede colegir que le han retaseado información tanto a Di Tella como al presidente Menem? Bueno, mire, este es un caso tan insólito, tan inédito y que demuestra una falta de tacto político, sensibilidad diplomática del canciller, que yo creo que es inédito en el sistema de relaciones internacionales de la Argentina. Yo creo que Di Tella ha lesionado la dignidad de una institución como es un embajador designado por el titular del Poder Ejecutivo, y ha además herido la regla básica de la diplomacia. Cuando usted tiene un conflicto, lo primero que tiene que hacer es reducir la tensión, atemperar los ánimos. Y lo que ha hecho Di Tella es exactamente al revés. Ha enervado la situación y ha generado un conflicto internacional de magnitud. Ahora, Toledo, ¿por qué podemos ver que el presidente ha convalidado el accionar de Di Tella? Porque el presidente estampó su firma en el decreto por el cual usted cesa en sus funciones, que fue refrendado el día martes, y posteriormente el día viernes un segundo decreto donde el cese se manifiesta que es de inmediato, lo cual prácticamente lo imposibilita retornar a Costa Rica con el rango de embajador para retirar inclusive hasta sus bienes personales, ¿verdad? Pero este es un decreto utilizado en la dictadura militar en 1976 y justamente se utilizó en contra de un embajador en Costa Rica también, en contra de un gran amigo, el ex senador nacional Julio Amoedo. En el año 1976 Amoedo era embajador argentino en Costa Rica y los militares, el gobierno militar de entonces, le aplicó un decreto para que no pudiera de manera inmediata hacerse cargo de sus bienes personales y retornar a la República de acuerdo a lo que marca la ley del servicio exterior, es decir, con todos los derechos que le corresponden a un funcionario como es un embajador. El mismo decreto de tipo de base jurídica del gobierno militar es el que me aplican ahora nuevamente. Toledo, por sí o por no, tengo información de que la última semana usted fue lisa y llanamente amenazado para que se callara. ¿Es real esto? Bueno, esta es la consecuencia del segundo decreto. El primer decreto hablaba de un cese de funciones. A los 3 días me llamó un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y me amenazó en nombre de Di Tella. Un alto funcionario, dijo usted. Un alto funcionario, el subsecretario Castrucho. Me llamó por teléfono y me dijo, bueno, silencio total o te aplicamos un decreto más grave que el anterior. ¿Hay alguna denuncia? ¿Usted ha hecho la denuncia correspondiente por amenaza de este funcionario? Bueno, porque ahí es uno de los está... 6 funcionarios de mayor rango en la Cancillería Argentina. Exactamente, pero él dijo que lo hacía en nombre de Di Tella. De manera que lo que todavía me falta corroborar es si efectivamente lo hacía en nombre del ministro. Pero el segundo decreto es muy terminante. Efectivamente existió un segundo decreto, de manera que no fue una amenaza en vano, como se dice. Entonces, a partir de este momento, si este fue el trabajo que hizo la Cancillería para perjudicarme y agraviar a un embajador designado por el presidente, me parece que pueden seguir con algún otro tipo de amenazas que pueden concretarse, ¿por qué no?
Toledo, desde la oposición del FREPASO y del radicalismo se pide en muchas ocasiones el relevo del canciller Guido Di Tella. Usted, un peronista, ¿cree que debe seguir la Cancillería o esta situación hace pensar que no solamente Di Tella ha cometido este error, sino que ha cometido algunos otros a lo largo de su gestión? Mire, yo creo que si Di Tella, en un caso como este, no defiende a un embajador que es designado por el presidente de los argentinos, acreditado en otro país, me pregunto por qué va a defender a los argentinos. Yo creo que este es el momento de un referéndum sobre Di Tella. Yo creo que la gente tiene que expresarse, llamar a las radios, mandar cartas a los diarios y producir un referendo sobre este ministro de Relaciones Exteriores, que ha cometido esta lesión a la dignidad de la República en la persona de un embajador designado por el presidente. Yo la última. Hasta hace muy poco el niño mimado de Carlos Menem fue su vocero. ¿Sigue con la banca del presidente? Mire, yo espero que el presidente tome algún papel en este asunto porque el primer decreto me agravia personalmente, agravia mi carrera política como funcionario y además agravia al papel de la República Argentina en Costa Rica. El segundo decreto es una persecución familiar porque compromete la suerte de mi familia. Es decir, no podemos regresar a Costa Rica, retirar nuestros bienes y hacer las despedidas correspondientes a la tarea que desempeñábamos en la República de Costa Rica. Usted presentó un recurso esta tarde. Presenté un recurso de amparo contra el segundo decreto, que es un decreto de base jurídica militar. ¿Y cuál podría ser el beneficio para usted en caso de que esto... Bueno, que impida la concreción y me restituya los derechos que marca la ley del servicio exterior para el retorno de un embajador cuando cesen sus funciones. Por si no lo leyó, esta tarde la Cancillería ha dicho que se va a encargar de transportar todos sus bienes de Costa Rica a la Argentina para que usted no tenga que ir como un turista más. Bueno, esto es el primer resultado de la acción de amparo. De lo contrario, no lo hubiera hecho. ¿Pudo hablar con Menem después de estos incidentes? No. Simplemente recibí un mensaje sumamente alentador. ¿En qué sentido? En el sentido de que sigo gozando de su confianza. Gracias, Toledo. Gracias. Noches. Y bueno, 17 minutos faltan para las 12 cuando el doctor Cavallo recibe a Gustavo Parino y no sé, alguna autoridad. Quizás está el juez Tiscorni esperándolo también a Gustavo Parino, habrá mandado alguna autoridad de Seiza para meterlo preso, supuestamente, ¿no? Sí, así debiera ser, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Funes de Rioja, doctor Daniel Pastore. Vamos a consultar los especialidades sobre el tema laboral, el tema de desempleo. Hace poco el jefe de gabinete, Carlos Rodríguez, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, anunció la cifra de desocupación, 17,3. Una disputa, una disyuntiva en cómo se leía o cómo no se leía, si fue interpretado bien o interpretado mal a partir de los medios de prensa. El 17,3 es un hecho. ¿Está bien medido? ¿No está bien medido? ¿Aumenta la desocupación? ¿Qué es lo que sucede en el tema de empleo en Argentina? A mí me parece que hay que aclarar tres cosas. El primer tema es conceptual. La tasa de desocupación se calcula a partir de una encuesta que más o menos cubre el 1% de la fuerza laboral, donde se pregunta a la gente si desea trabajar y si tiene trabajo. Entonces, de ahí, de esas dos cosas, cuántos quieren trabajar y cuántos tienen trabajo, la diferencia es la tasa de desocupación. Ahora, en el pasado, la proporción de la población que quiere trabajar ha fluctuado muy fuertemente, de manera que la tasa de desocupación también fluctúa y de alguna manera enmascara lo que
a largo plazo, a mediano plazo es más importante, que es la tendencia de creación de empleo. En ese sentido, más que la discusión del porcentaje que se publicó ahora, yo creo que las últimas cifras confirman un cambio de tendencia que es importante. Yo traje un gráfico que lo muestra sobre la base de la estimación más baja, no coincidente con la oficial, de creación de empleos en la última encuesta, que probablemente cuando se terminen de aclarar las cifras que no hemos podido conciliar y que el gobierno ha publicado, sea más alta de lo que muestra la última barra. Si pudiéramos A ver si ponerla en pudiéramos pantalla. poner... Señor director, a ver si podemos poner la última barra, la del doctor Danilo Pastore. Bueno, mientras tanto podemos Sí, seguir con, con el análisis. la segunda de las cuestiones, que es esta diferencia entre las cifras que da la Secretaría de Programación y las cifras que da el INDEC. La diferencia es que el INDEC hace su muestra sobre 28 ciudades, que no cubre la totalidad de la población urbana. ahí tenemos las barras. Ahí tenemos las barras, doctor. Bueno, eso muestra para cada el cambio en la cantidad de puestos de trabajo entre cada medición que se hace en los meses de mayo y octubre. Vemos que en toda la primera parte del plan hay creación de fuentes de trabajo y después vemos una declinación muy fuerte, muy pronunciada. Hay destrucción durante la última parte del 94 y la crisis del 95, las barras que van hacia abajo de los puestos de trabajo. Después hay 2 mediciones donde se mantiene, ni se crea ni se destruye, y ahora en esta última medición aparece la barra hacia arriba, que probablemente en cifra definitiva sea un poco más alta que lo que muestra el gráfico. ¿Estos son cifras oficiales? Salvo la última, son todas cifras oficiales. La última es una elaboración propia, porque no se han podido conciliar bien las cifras de la última encuesta. Pero esto es conservador, más bajo que esto no es. Probablemente sea más alta la última barra. Así que la creación de puestos refleja la reactivación de la economía. En cierto modo es raro, pero la anticipa un poco. En otros países sigue después. ¿Usted cree que el año que viene va a bajar la tasa de desempleo 2 o 3 puntos? Lo que es claro es que se ha lanzado la creación de empleos. La demanda por trabajo, ¿no?, de quienes quieren trabajar es bastante fluctuante. Entonces la tasa de desocupación es más difícil de predecir que la creación de empleos. Por eso quise mostrar este gráfico. Pero la creación de empleos es firme. La composición sectorial de la expansión tendería a facilitar la creación de empleos. ¿Qué es lo que hace que fluctúe la cantidad de gente que quiere trabajar? Porque hay una gran discusión. Hay quien dice que si el salario es alto hay más gente que quiere trabajar, hay quien dice que si el salario es alto la gente gana más y hay menos oferta de trabajo. Hay un problema de inmigración que puede estar de movimientos migratorios internos dentro del país o del exterior hacia la Argentina. No hay estudios en la Argentina que expliquen bien por qué esto fluctúa. Por esa razón yo prefiero como guía mirar más a cuánto crece la población urbana entre, digamos, 18 y 65 años y cuánto crece los puestos de trabajo. Ahora, más allá de la creación de puestos de trabajo, ¿ustedes coinciden en que hay gente que se ha cansado de buscar trabajo y entonces deja de hacerlo? Eso puede ser una causa porque buscar trabajo tiene un costo. Y además son distintas normalmente las mediciones de mayo y de octubre en cuanto a esta actitud. Hay una deserción, digamos, de búsqueda de trabajo en octubre, normalmente. Teóricamente la tendencia en octubre tiene que ser más baja que la tendencia de mayo, desde el punto de vista normal. Pero también hay otro problema que es un divorcio entre oferta y demanda, es decir, el trabajo que se demanda, y hoy se demanda trabajo y hay una realidad desde el punto de vista empresarial, que se busca determinado perfil de mano de obra que no hay en el mercado. Y por otra parte hay gente buscando trabajo que no reúne las calificaciones laborales necesarias. Entonces eso también puede producir cierto escepticismo. ¿Y esto por qué ocurre? Y esto ocurre porque la Argentina, cuando se lanza a la convertibilidad y a la globalización, que lo hace decididamente en los 90, no prepara 2 factores fundamentales que tiene que ser: una legislación laboral acorde con el cambio económico y además una capacitación que facilite la inserción en un modelo tecnológicamente mucho más exigente. Y este mismatching, esta brecha entre oferta y demanda de mano de obra, que es un problema internacional, pero que acá es brutal porque cambiamos
una industria de los 50 por una industria de los 90. Esto se ve simplemente en la incorporación informática en los procesos productivos, acentúa esta brecha, sobre todo con un esquema de educación tradicional bastante ajeno a la realidad de la empresa, e incluso muchos oficios clásicos que ya son totalmente irrelevantes. Hoy hacen falta nuevas habilidades que lo hagan acercable al hombre al trabajo. Esto Robert Reich lo marca muy bien en este mundo del conocimiento. Pero nosotros tenemos una brecha. Obviamente estamos mejor que otros países de Latinoamérica, en este caso, pero tenemos una brecha importante. Ahora, hay una teoría económica que es la ley Ogún, que dice: a 3 puntos de crecimiento de Producto Bruto sube 1 punto el nivel de empleo. No se ha respetado, porque incluso en la época de mayor auge, entre el 91, el 93, o el 92 o el 94, si quieren ponerlo cuando comienza el tequila, ha ascendido 34, 35, si quieren los más óptimos al 40% el nivel del PIB de crecimiento económico, pero la desocupación también sigue el mismo camino. ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna relación que existe entre crecimiento económico y crecimiento de la tasa de empleo? No, la tasa de empleo depende sí del crecimiento económico y de otras cosas más, con lo cual usar eso solo para establecer una regla no es válido. Yo sé que hay gente que lo usa como una primera indicación, pero depende de la composición sectorial. Por ejemplo, ahora se está lanzando fuertemente la construcción. La construcción pero ese es un tiempo determinado. El problema es que uno puede medirlo en 18 o 24 meses, pero después vuelve a ser mano de obra desocupada o que busca... Bueno, pero hay que ver si el resto del ciclo productivo... Digamos, acá hay evidentemente la tecnología en una primera instancia come empleo. Ahora, después recrea empleo. Ahora, ¿cómo llego a recrear empleo? Necesito un tránsito, un tiempo. Hay la ocupación mano de obra intensiva, tipo la construcción, puede ser ese paliativo. Pero lo que sí está claro, por lo menos desde el punto de vista de las políticas laborales, desde la crisis energética de los años 70, es que ninguna crisis que produjo caída de producción y por tanto comió empleo, cuando se recuperó los niveles de empleo, que esto es lo que pasó en la Argentina. Al recuperarse, lo que se recupera es en tecnología, con menor participación de mano de obra, salvo que haya mucha flexibilidad del mercado de trabajo. Es el típico caso de Estados Unidos, donde evidentemente si las cosas son malas, se expulsa mano de obra, si las cosas son buenas, se incorpora porque se generan empresas rápidamente. Y en esto uno puede tomar todos los países rígidos. Europa continental es un caso típico, tiene desempleos del 10% hasta el 20 y pico. Todos los países flexibles, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, hasta cierta medida, Japón en el sector media y baja tecnología, porque la alta tecnología es quizá más rígido, tienen tasas de desempleo del 3%, 4 o 5%. Pero en base a lo que decía, perdón, una consulta, alguna duda con lo que decía, doctor, en base a este crecimiento que tiene que ver con otros factores, ¿cuánto tiempo faltaría para que ese crecimiento sea sostenido y que se vea reflejado en el crecimiento de la tasa del empleo? Con el crecimiento, que probablemente den las cifras una vez que se aclaren, esto significa que crece más los puestos de trabajo como porcentaje que lo que crece la población que podría desear trabajar, la población total entre 18, urbana entre 18 y 65 años, que es la época de trabajo. O sea que, sacando las fluctuaciones sobre deseos de más gente o menos de trabajar, el total de población crecería menos que los empleos. Estaría creando las condiciones para empezar a bajar la desocupación. Ahora, bajar de una desocupación que será 16, 17, pero que es altísimo, al rango normal antes de esto, que nunca pasaba del 8 a 9, siempre fluctuaba entre el... ¿Qué plazo puede mediar? Sí, son varios años. Pero varios años puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, 15 años. Sí, no, yo diría difícilmente menos de 3, y debería ser sí mucho menos de 10, 3 a 5 años. Y además se está dando la concurrencia de otros factores, el alargamiento de la vida activa, la modificación de las edades jubilatorias. Claro, este tema, claro, evidentemente, influye, esto impacta la participación de la mujer en el mercado de trabajo. El doctor Daniel Pastore habló de la tasa de participación. Bueno, la Argentina tiene todavía una tasa de participación muy baja, una tasa de actividad del 40 y pico % y deberíamos estar en niveles más altos. Esto todavía impactaría. Por tanto, yo creo que sin determinados shocks que estimulen la generación de empleo, el simple crecimiento no va. Crecimiento más flexibilidad sola no. Pero ahora, usted hablaba de las leyes que están pendientes, que son como flexibilización laboral. ¿Esto es suficiente para la generación de empleo? ¿Y las leyes de flexibilización que supuestamente van a salir son las óptimas? ¿O... No, yo lo que diría es, flexibilidad sola por sí simplemente genera un espacio o una expectativa, pero sin crecimiento e inversión esto no es una solución.
Ahora, flexibilidad más crecimiento, sí. Ahora, ¿qué flexibilidad? Digo, para mí es muy claro. Simplificación de la contratación individual, y este aspecto significa eliminar el peso de las indemnizaciones por despido en la Argentina, que es una mochila que, como en España, no permite expulsar, pero no permite ingresar, mientras en Estados Unidos se crean millones de puestos de trabajo, en Europa no se crean puestos de trabajo, es decir, tiene un impacto neutro por el peso de las indemnizaciones por despido. Descentralización de la negociación colectiva, porque un modelo centralizado es incompatible con una economía competitiva. Una baja sustantiva de los impuestos al trabajo, porque tenemos una tasa nominalmente muy alta, la pagan muy pocos y hay una economía en negro monumental, tenemos una tasa de empleo en negro inadmisible, y un blanqueo laboral, todo esto simultáneamente. Ahora, si lo van a hacer o no, yo creo que por lo menos se parece... Las cifras mostrarían algo en refuerzo de lo que dice el doctor Funes de Rioja, en el sentido de que el crecimiento mayor del puesto de trabajo en este periodo ha sido en la categoría de los que no trabajan full time, lo que es permitido por la flexibilización, la parte de flexibilización que ya ha ocurrido con distintas modalidades de contrato de trabajo. Bueno, lamentablemente se fue el Corte nos tiempo, matan. pero doctor Funes de Rioja, doctor Daniel Pastore, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. People say you have from what you see. Bueno, nos estamos yendo. Un reportaje muy light para descomprimir que hizo Darío, a Humberto Toledo, muy superficial. Muy Un bueno. bocadillito más. Sí, sí. El tema plata generó malestar en la Armada. El vicealmirante Carlos Marrón relevó al comandante de la flota de mar contra el almirante Horacio Fischer. Fischer había pedido más presupuesto y había hecho notar que con estas partidas no podía operar. Una cortita, último? una cortita. Dale. Estuve hablando con algunos magistrados, viene una ola de procesamientos impresionante, según me dicen. Bueno, ya arrancó el juez federal Luis Leiva, procesó y dictó prisión preventiva para los 26 exdirectores del Banco de Mendoza, y dicen que va a ser muy difícil la excarcelación y les va a trabar embargo a cada uno por valor de $1 millón de pesos o dólares. Yo solamente brevemente mandarle un gran abrazo por parte nuestra a Marcelo Lamana, un gran amigo, y decirle muchísimas gracias a todo el cuerpo técnico, especialistas, iluminadores técnicos, a toda la gente que nos aguantó, que nos bancó. Tilo, toda la gente. Pablito Espectacular. Gravano. Vamos a ver si lo que pasa el año que viene. Por nuestra parte, felices fiestas y que terminen muy bien y que empiecen mejor el 97. ¿eh? Un buen año. Chao, chao, hasta Un luego. buen año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ooh, bet you wonder how I knew about your plan to make me blue. Well, some other